En 1981, un estudiante japonés invitó a una joven a su departamento en París para estudiar literatura. Horas después, ella estaba muerta. Durante los días siguientes, él hizo algo tan perturbador que incluso los detectives dijeron no haber visto algo parecido. Pero lo más impactante no fue el crimen. Fue lo que pasó después. Porque el asesino confesó todo. Y aún así nunca pisó una prisión. Esta es la historia de Issei Sagawa, conocido mundialmente como el caníbal de Kobe, y de su víctima, la estudiante holandesa René Hartevelt. Un crimen ocurrido en París que terminó convirtiéndose en uno de los casos más extraños y polémicos de la historia criminal moderna. Issei Sagawa nació en 1949 en Kobe, Japón, dentro de una familia rica e influyente. Pero desde niño confesó tener pensamientos inquietantes. Fantaseaba con comer carne humana. En entrevistas posteriores diría que esas ideas aparecieron cuando tenía apenas 10 años. Era extremadamente bajo, frágil físicamente y sufría complejos profundos. Con el tiempo desarrolló una obsesión particular. Mujeres occidentales altas y rubias. A finales de los años 70, Sagawa viajó a Francia para estudiar literatura en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Allí conoció a una estudiante holandesa de 25 años, inteligente, amable y muy apreciada por sus compañeros. Su nombre era René Hartevelt. Sagawa comenzó a obsesionarse con ella. Ese día, Sagawa invitó a René a su apartamento en París. El pretexto era sencillo: ayudarlo a traducir poesía alemana. Mientras ella leía sentada frente al escritorio, Sagawa se colocó detrás de ella con un rifle calibre 22 y disparó. La bala impactó en su nuca. Murió casi instantáneamente. Pero lo que ocurrió después fue incluso más perturbador. Durante los días siguientes, Sagawa permaneció en su apartamento con el cuerpo. Tomó fotografías, desmembró el cadáver y consumió partes del cuerpo. Más tarde diría que quería absorber su belleza y su energía. Guardó restos del cuerpo en su refrigerador mientras decidía qué hacer. Finalmente intentó deshacerse del cuerpo. Colocó los restos en 2 maletas y viajó hasta el Bois de Boulogne, en París. Pero cuando intentó tirarlas al lago, testigos notaron algo extraño. Las maletas goteaban sangre. La policía fue llamada inmediatamente. Sagawa fue arrestado poco después. Durante el proceso judicial en Francia, ocurrió algo inesperado. Psiquiatras lo declararon legalmente insano. Por lo tanto, no podía ser juzgado. Fue enviado a un hospital psiquiátrico. Pero su familia intervino. Su padre, un empresario millonario japonés, pagó abogados y presionó diplomáticamente. En 1984, Francia decidió deportarlo a Japón. Cuando Sagawa llegó a Japón, médicos japoneses lo evaluaron nuevamente y llegaron a una conclusión sorprendente. No estaba loco, pero ya era demasiado tarde. Francia había cerrado el caso y sellado las pruebas. Japón no podía juzgarlo sin ellas. En 1986, Issei Sagawa fue liberado. Lo que ocurrió después fue aún más controversial. Sagawa escribió libros sobre el crimen. Participó en programas de televisión. Apareció en documentales. Incluso se convirtió en una figura mediática en Japón. Mientras la familia de René Hartevelt
pedía justicia. Décadas después, tras problemas de salud y un derrame cerebral, Issei Sagawa murió el 24 de noviembre de 2022 en Tokio. Tenía 73 años. Nunca fue condenado por el asesinato. El caso de Issei Sagawa no solo es recordado por la brutalidad del crimen, sino por algo aún más inquietante: la sensación de que la justicia nunca llegó realmente. A pesar de haber confesado el asesinato de René Hartevelt, una serie de decisiones legales, diagnósticos psiquiátricos y vacíos entre sistemas judiciales permitieron que el responsable pasara el resto de su vida en libertad. Este caso dejó una pregunta que todavía incomoda a muchas personas. ¿Qué ocurre cuando la ley no logra responder ante un crimen tan evidente? También nos recuerda que detrás de cada caso criminal hay una vida que se perdió y una familia que nunca obtuvo justicia. Con el paso de los años, el nombre de Sagawa se convirtió en una historia oscura dentro de la criminología moderna. Pero el nombre que no debería olvidarse es el de René Hartevelt, una joven estudiante cuyo futuro fue truncado de manera violenta. Tal vez el verdadero aprendizaje de este caso no está solo en entender al criminal, sino en recordar por qué la justicia, la memoria y el respeto por las víctimas siguen siendo fundamentales. Porque algunos crímenes no solo dejan preguntas sobre la mente humana, también nos obligan a cuestionar los límites de nuestro propio sistema de justicia.